Buena parte del 2025 lo ha marcado el juicio al que fuera fiscal general del Estado y parece que lo seguirá haciendo en 2026. La Fiscalía ha pedido al Supremo la anulación de la condena. Alega que se vulneró la presunción de inocencia de García Ortiz porque no se tuvieron en cuenta pruebas que le exculpaban. La Fiscalía no suele pedir al Supremo que anule sus condenas, pero en este caso sigue la línea habitual de todo el procedimiento y le pide que anule la condena a Álvaro García Ortiz. Considera que 5 jueces vulneraron su derecho a la presunción de inocencia. Dice la Fiscalía que no se tuvieron en cuenta los testimonios de periodistas que lo exoneraban, que decían que tenían el correo electrónico filtrado antes de que lo recibiese el entonces fiscal general. Además, la Fiscalía considera que se ha desdoblado la acusación al condenarle también por la nota de prensa. Estos incidentes no suelen salir adelante, pero son necesarios para poder recurrir al Constitucional. Una concesión a los delincuentes, una concesión a otras personas. Estaría diciendo una concesión y eso sí podría colocar a la Fiscalía General en una situación de debilidad y, desde luego, si yo dimitiera, a la persona que me sucediera. Porque la Fiscalía tiene que mostrarse fuerte, muy fuerte, porque los fenómenos delictivos que nos acosan, y voy a ponerles uno del que no se ha hablado aquí y, bueno, me gustaría comentar. Las redes criminales transnacionales, el narcotráfico, la delincuencia, el yihadismo, el terrorismo internacional, son fenómenos que, como vean un ápice de debilidad en quienes tenemos que perseguir el delito, no van a dudar en utilizarlos. Hay que respetar las instituciones y también hay que mimarlas, porque la fortaleza de la Fiscalía también se defiende con lealtad de esa manera. Creo que incluso desde el punto de vista personal, para mí sería más cómodo marcharme. Yo no me aferro a ningún cargo. Yo creo en la institución que defiendo y por eso me quedo en ella. Sería muchísimo más cómodo. No se lo pueden ustedes ni imaginar. Desde el punto de vista personal, familiar y profesional, el lugar donde viviría y lo a gusto que estaría. Pero yo creo que hay que defender los valores y los principios en los que uno cree y las instituciones en las que ha creído siempre, en las que ha creído toda su vida. Pero si las críticas son otras, si las críticas o las opiniones son que siendo fiscal general se tienen menos derechos que cualquier ciudadano, porque es lo que parece traslucirse, o se ejercen los derechos o se ejercitan el proceso de una manera diferente al resto de los ciudadanos, yo creo que estamos equivocados. Los principios constitucionales, los principios de presunción de inocencia, los principios sobre declarar de una manera o de otra ante el tribunal, nos pertenecen a todos, sin excepción. El juicio de valor sobre contestar o no las preguntas de un magistrado es una opinión, sencillamente. El fiscal general contestó ante el tribunal y les puso al señor magistrado de instrucción las razones por las que no contestaba sus preguntas. Eso es lo que ocurrió. No es ninguna afrenta a nadie. Es una postura procesal amparada en derecho fundamental. El juicio de valor lo ponen otros y, naturalmente, hay quien puede pensar una cosa y puede pensar otra, pero el mayor de mis respetos al Tribunal Supremo y a quien tiene la dificilísima labor de enfrentarse a esta causa. Hay algunas cuestiones que son importantes. No solo es el hecho de estar imputado, es también el por qué, el cómo y el cuándo. Todo eso influye en la decisión personal de permanecer al frente de la Fiscalía. Creo también que algunas de las cosas que se dicen no tienen sustento. Sencillamente no se han analizado suficiente. Valoro que 13 fiscales hayan hecho unas manifestaciones públicas, 13 fiscales de sala, no me cabe duda, pero también me produce cierta perplejidad que esas manifestaciones públicas puedan incidir en un proceso penal. Eso sí que me produce una cierta perplejidad, que puedan influir bien en la instrucción y quizá en la mía me importe un poco menos, se lo digo de verdad, pero hay otros dos compañeros que están imputados en la misma causa solamente por cumplir sus deberes estatutarios. Por eso, de alguna manera, esa acción, bueno, la puedo ver discutible. Han introducido otro razonamiento, que mi subordinada, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, es quien tiene que llevar la postura procesal del Ministerio Fiscal en esta causa. Naturalmente, pero qué insulto para una persona que tiene casi 40 años de trayectoria profesional impecable, que no es mi subordinada en esa causa, porque es plenamente fiscal general en una causa en la que yo me he abstenido. Y si fuera así, fíjese, ¿por qué en las normas de reparto
de la Fiscalía del Tribunal Supremo está expresamente previsto quién tiene que llevar las causas contra el fiscal general del Estado? O si fuera así, cualquier imputación al fiscal general del Estado significaría automáticamente el cese de este. Serían los jueces de lo penal en instrucción quien decidirían quién es y quién no es fiscal general del Estado. Como no estamos en esa situación, pues yo creo que razonablemente podemos pensar que la institución es mucho más importante que quienes la componen, que tenemos mecanismos internos de resolución de conflictos, entre otros, que el fiscal general del Estado puede ser objeto de una querella o de una demanda, que las hay, o de una denuncia. No se pueden ustedes imaginar cuántas denuncias informa la teniente fiscal del Tribunal Supremo dirigidas contra el fiscal general del Estado. 20, 30, 40 al año es posible. Y nadie se plantea esta situación de jerarquía, cuando en realidad es el momento inicial, en la admisión o no admisión de la denuncia. Luego las cosas que están escritas, además, porque esto está escrito desde siempre en la Fiscalía Española y por si fuera poco en una norma de reparto del año 2021, antes de que yo llegara a ser fiscal general del Estado. Por lo tanto, las cosas con sensatez. Si hay un reparto de causas es porque puede haber causas y porque no la podemos solucionar echando al fiscal general del Estado. Creo que debo defender, por eso, la honorabilidad de todos y cada uno de los fiscales de este país, los que están imputados, pero también quien ejerce su trabajo, como es la teniente fiscal del Tribunal Supremo, que bastantes críticas ha recibido. Sí que me corresponde hablar o contarles alguna cuestión que es lo mismo que lo que le he contado al magistrado instructor. Yo no me puedo salir de ese marco de referencia, pero sí creo que debe conocerse con exactitud. En primer lugar, yo no quiero que mis declaraciones en esta sede se interpreten más allá de lo que se pretende. Contestar a sus preguntas, informar a la opinión pública y, en absoluto, influir en un magistrado instructor, que, como digo, tiene una extraordinaria y difícil labor. Pero hay que entender, y yo creo que me toca a mí explicarlo, lo que significa poseer datos, tener datos de tantas personas y de tanta gente. Y, de alguna manera, entender lo que significa en la sociedad actual la protección de datos y cómo los principios relativos a toda la protección de datos no es algo que me haya inventado yo o se haya inventado la Fiscalía General, sino que preside todas nuestras vidas desde hace mucho tiempo. Solo así se explica que la Unión Europea, en su reglamento, en el Reglamento de protección de datos, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos, el Reglamento 2016-679, establezca un principio básico en toda la regulación de protección de datos. Limitación del plazo de conservación. Es un principio tan básico que se desarrolla, no quiero aburrirlos, en el artículo 5, en el artículo 89, en el artículo 17. Es decir, el responsable está obligado, salvo que exista una exigencia legal que imponga su conservación, a suprimir sin dilación indebida los datos personales. Esa es una obligación de todos. Quien mantenga en sus dispositivos telefónicos o en sus ordenadores datos relativos a tercero y no los necesite y no los utilice y los mantenga, está incumpliendo un reglamento y una directiva de protección de datos. También está incumpliendo la ley española, pero por si fuera poco, en la normativa interna que tenemos los fiscales también incorporamos estos principios. No solo dentro del ámbito de la Unión Europea, también en el ámbito del Consejo de Europa se establece este principio de no tener los datos por más tiempo necesario que los propósitos en función de los cuales se establecen estos datos. Por lo tanto, borro, tanto porque es mi derecho a disponer de mi intimidad, como lo tiene cualquier otro ciudadano, como lo tienen ustedes en sus dispositivos, ejerzo mi libertad, como porque cumplo las previsiones legales para proteger mis datos y los datos de los que soy custodio. No se pueden ustedes imaginar los datos que tiene el fiscal general del Estado. En todo caso, respecto a esto se han dicho muchas cosas, algunas de ellas duras, y algunas las acabo de oír en esta sede. Expresiones como que borro las pruebas de mi inocencia, o que soy culpable por haber borrado un terminal, o que el borrado sea un indicio, supone nada menos, y aquí hay expertos penalistas, una inversión de la carga de la prueba en el derecho penal y una deriva peligrosa en la consideración de los principios que fundamentan el Estado de Derecho. La inocencia se presume. Por ser fiscal general del Estado no soy más, pero tampoco soy menos. Y ningún ciudadano, nadie, está obligado a probar su inocencia. Recuérdenlo, es muy importante en la idea del Estado de Derecho.
se extiende sobre mí, se extiende una sombra de sospecha genérica por realizar lo que la norma dice con claridad. No se deben mantener los datos ajenos en el dispositivo más que el tiempo estrictamente necesario. No debemos mantener los datos ajenos cuando ya no son útiles para el fin al que han sido destinados. Algo que es de sentido común y se convierte un borrado de un móvil personal y profesional en una evidencia de culpabilidad. Invertimos, repito, las normas básicas del Estado de Derecho. Se traslada ante la opinión pública un relato alternativo de culpabilidad, un señalamiento público. Quizá haya que aclarar también algunas cuestiones concretas sobre el borrado. El borrado de mi dispositivo supone que fue borrado efectivamente en las fechas que indica el informe de la UCO, pero había sido borrado con anterioridad. Yo borro regularmente mis datos. Eso le dije al magistrado instructor. Eso es lo que yo manifesté ante los tribunales. Borro regularmente los datos. No borro 7 meses después los datos. Borro regularmente los datos. No lo olviden. Y ya que he hecho mención, cosa que le agradezco también a la portavoz del Grupo de Vox, de nuevo a mi correo personal, 11 veces en un escrito de delegaciones, 11 veces en un escrito de delegaciones, mi correo personal, que como muy bien ha dicho usted, utilizo al menos desde el año 2014, creo que incluso desde antes, y que me he visto obligado a cerrar, porque no lo he cerrado el día 16 de octubre, lo he cerrado, si no me equivoco, el 27 o el 28 de diciembre del año 24, ante el acoso que tenía por haberse revelado mis datos personales, como he tenido que cambiar mi línea de teléfono, como he tenido que cambiar mi línea de teléfono personal por las llamadas y por los inconvenientes que supone que la opinión pública de este país conozca esos datos nada menos que del fiscal general del Estado, que no es menos que cualquier ciudadano, pero sí merece algún tipo de protección en su propia intimidad. Así que esos son los hechos. Yo solo les pido que se pongan de alguna manera o que piensen de alguna manera si yo tuviera en mi terminal algún dato relativo a ustedes, a alguno de sus familiares, a alguna de las personas de sus partidos políticos, a alguna de las personas que conocen, y esos datos se filtraran. Creo que soy custodio de toda esa información y eso no debe producirse en un Estado de Derecho. Y el riesgo, como hemos comprobado tristemente, el riesgo es alto, porque quejarse, utilizar los medios legales que nos da el ordenamiento jurídico sobre protección de datos a quien tiene la competencia para hacerlo no es pervertir la ley, es utilizarla. Y no por ser fiscal general del Estado tengo menos derecho que los demás, se lo repito. Incluso ejercitándolos, algo de didáctica se puede hacer sobre un universo que nos viene encima. La protección de nuestros datos, la puesta de todos nuestros dispositivos y datos en manos de terceras personas o de, como muy bien han dicho, otro tipo de empresas, es un problema casi diría yo, que nos debe replantearnos muchas cuestiones. Dicho esto, que creo que era el objeto fundamental de alguna de sus intervenciones, sí paso a comentar algunas cosas más concretas y trataré de ser breve, porque si no nos extendemos en exceso. Utilizar los mecanismos que tiene la propia Fiscalía para solucionar sus conflictos, porque claro, si concebimos la Fiscalía española como un colectivo que tiene que acabar teniendo una voluntad única al final en un tribunal, como puede ser el Tribunal Supremo, tenemos unas formas de resolver esos conflictos. La Fiscalía española no es asamblearia, no lo es, ni pretende serlo. La Fiscalía española predefine cómo soluciona sus conflictos. Y si ante una tesis jurídica hay dos personas que opinan de una manera distinta y las dos tienen la capacidad de imponer su criterio, buscamos una solución del conflicto. Y eso es lo que dice nuestro estatuto. En todos los casos, en todos, en la amnistía, en el tsunami, en la prescripción, en todos los que usted se pueda imaginar, en todos. Son formas de solución de conflictos. No trabajar en la Fiscalía es no darse cuenta, no conocer la Fiscalía, es no darse cuenta que los colectivos discuten, hablan, dirimen, no se ve en los hechos ni las pruebas de la misma manera, ni siquiera entre 2, 3, 4, 10 o 15 personas. Por eso tenemos esos mecanismos. Lo importante es no salirse de estos mecanismos y lo importante es que se ejerzan con transparencia. Eso es lo más importante. Seguir ese camino, seguir esos caminos, es simplemente estar al lado de la ley.
Y la ley es la que coloca, en ocasiones, la última decisión en determinados puestos de la propia Fiscalía Española. Pero esto no me lo he inventado yo. Esto lleva siendo así desde que la Fiscalía es Fiscalía. Española se nos pedía algo que no estaba previsto legalmente. Se nos pedía por parte de la Presidencia del Senado que informásemos la proposición de ley de la amnistía. Y no hay previsión legal para eso. Recuérdenlo, no hay previsión legal. Por eso, entre otras cosas que ahora explicaré, pues no procedía que la Fiscalía se metiera, vamos a decirlo así, en plena disputa política, legítima en su caso, legítima porque son senadores y tienen que discutir, y la amnistía es un tema peliagudo para todo, para la sociedad española, es un tema muy difícil, es un tema muy complejo y que merece una amplia discusión parlamentaria. Pero si metemos a la Fiscalía en esa discusión política parlamentaria, lo único que vamos a hacer es convertir a la Fiscalía en algo que se convierte muchas veces en un pim pam pum. Si dice A porque dice A, si dice B porque dice B, y luego vamos a degradar lo que haya dicho la Fiscalía. Fíjense que se degradó lo que dijo la Fiscalía sin haber dicho nada, así que ¿en qué escenario nos hubiéramos situado? Pero no solo esa razón que es de sentido común, que es de absoluto sentido común. Hay muchas más. Primero, no hay previsión, no existe, porque hay que entender cada órgano constitucional que es y que representa. Pedían desde el Senado que fuera el Consejo Fiscal quien informara la ley de amnistía de la misma manera que se informan los anteproyectos. El Consejo Fiscal no es un órgano constitucional, ni se parece al Consejo General del Poder Judicial. El órgano constitucional es el Ministerio Fiscal. Quien tiene la voz del Ministerio Fiscal es el Fiscal General del Estado, no el Consejo Fiscal. Luego no podemos escarbar dentro de un órgano a ver si encontramos entre su propia configuración, quién puede darnos o quitarnos la razón. Por eso no se permitió que el Consejo Fiscal hiciera a modo de anteproyecto, de borrador de anteproyecto, un informe sobre la amnistía. Por eso y porque tampoco hay previsión ni en el reglamento del Congreso ni en el reglamento del Senado. Nos estaban pidiendo algo que no existe, algo que además coloca a la Fiscalía en una situación delicada. Y en último lugar, por una razón quizá la más importante de todos, la función de la Fiscalía es poner sus tesis ante los tribunales. Eso es a lo que nos dedicamos. No nos dedicamos a preponer las tesis ante los órganos de representación política. La Fiscalía tiene una participación fundamental en el Tribunal Constitucional. La Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. Y ahí es donde tenemos que expresar nuestros dictámenes y nuestras resoluciones. Ese es mi trabajo fundamental, ese es el trabajo de la Fiscalía. Y el criterio de la Fiscalía viene marcado por las propias normas internas de la Fiscalía y lo marca el Fiscal General del Estado en el caso del Tribunal Constitucional y de las cuestiones prejudiciales. Pero eso está así y es así desde antes de que yo llegara. Esto no me lo he inventado, esto no se lo ha inventado nada.